de vida en Marte. Hemos estado hablando de las enfermedades. 9. Hoy vamos a platicar con los muertos, por qué nos atraen las leyendas y cuáles son los relatos más tenebrosos del centro histórico de la Ciudad de México, contados por expertos. Así que ya sabes, si no puedes comunicarte con el más allá y conocer tu destino, es por no sintonizarnos. Quédate con nosotros en Generación H. Nuestros invitados, nuestros mediums, nos ayudarán a contactar con el pasado y con el más allá. No te desconectes. Este último sí no lo veía venir y sí me agarró un poco desprevenido, pero bueno, sobre advertencia no hay engaño. Me da mucho gusto darles la bienvenida, soy Emilio Saldaña, el Pisu, y esto es una edición más de Generación H, transmitiendo por supuesto en vivo desde los estudios del Heraldo TV. Y les recuerdo, la intención de este proyecto es poder conversar de los distintos temas, de los retos que tiene nuestro planeta, nuestro país, pero desde una perspectiva en la que no estemos acotados por el siempre se ha hecho así o por el nunca se había hecho de esta manera. Al contrario, justamente en un espacio de innovación, poder preguntarnos cómo podemos hacer distinto las cosas o cómo se están ya de hecho haciendo por parte de jóvenes las cosas. Y en este caso el tema que nos ocupa el día de hoy es muy interesante, pero antes, no se me distraigan. Antes les recuerdo, y ustedes ya lo saben, pero es importante compartirles el gusto que nos da que Heraldo TV está también ahora como Heraldo Radio. Y en la Ciudad de México estamos transmitiendo en vivo desde el 98.5 del FM y en Guadalajara estamos transmitiendo por el 100.3, así que sintonicen en FM también, vean el programa, sintonizan FM, se van campechaneando, pero por lo pronto, además les recuerdo que estamos en redes sociales atendiendo y escuchando cuáles son las inquietudes que tienen, conversemos y queremos conocer qué temas quieren ver aquí en el programa, qué invitados debemos traer para conversar con ellos. Y hablando de invitados, déjenme presentarles y utilizar además mi hashtag favorito. Superen eso, novatos, porque hoy nos acompañan unos invitados espectaculares aquí en el estudio. Muy buenas tardes, bienvenidos. Los molesto si me regalan su nombre y el proyecto con el que trabajan, por favor. Claro, bueno, en mi caso yo soy Eric Miranda, soy pasante de la carrera de Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues estoy en el proyecto de Intervención Histórica. Bienvenido, Eric, muchas gracias. Mi nombre es Eva Martínez Román, soy historiadora, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Okay. También formo parte del proyecto de Recorridos de Intervención Histórica. Maravilloso, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Yo soy Chuy Campos y también soy maestro y doctor en Historia por la ENA, Okay. la Nacional de Antropología e Historia. Híjole, pues bueno, pónganse cómodos, un cafecito, hashtag cafeína necesaria. Pero la conversación del día de hoy es muy relevante por varias razones. Vamos a hablar de la brujería, la magia y la superstición dentro de la cultura mexicana. Y yo les diría, o comenzaría abriendo la conversación, ¿en qué momento de la historia de la cultura mexicana no están presentes justamente la magia o la superstición como parte de la cosmovisión que tenemos desde siempre? ¿Qué opinan ustedes, Eric? Pues prácticamente ninguna etapa de la historia va a estar completamente fuera de ella. Si vemos, por ejemplo, no sé, la historia militar también va a estar llena de este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Por ejemplo, si nos enfocamos a la conquista de México, Tenochtitlán, Sí. muchas veces los conquistadores españoles veían luchando de su lado a Santiago, ¿no? Ajá. Teniendo ahí como una fuerza divina, una fuerza extranormal, por decirlo de alguna forma, apoyando a sus intenciones, ¿no? Militares. Entonces, yo creo que si te basas en eso, si empiezas a ver otro tipo de cuestiones acerca de la historia, acerca de, no sé, de la Nueva España, del siglo XIX, Sí. no solamente la historia militar en sí, ¿no? Sino la historia en general, pues vas a tener algún tipo de indicio que te lleve a ese tipo de cosas. Eva. Pues yo creo que ningún momento de la vida del mexicano está fuera de la magia o de la superstición. Y como dice mi colega Eric, en general, en todas las sociedades, en todas las culturas, la superstición, la magia han jugado un papel central porque confieren sentido a las sociedades, ¿no? Al hombre le confieren sentido. Ahora, me llama mucho la atención, es muy interesante que en el caso particular de pocas culturas, la mexicana en particular, nuestra misma
como el ADN cultural nace justamente con base en una cosmovisión basada además en la adoración a dioses en distintos sentidos y en la construcción además de figuras no solo heroicas, sino inspiradoras en muy particulares cosas, desde el maíz, la lluvia, el sol. Es decir, los mexicanos hemos sido entonces particularmente creativos, supersticiosos y mágicos de siempre, Chuy. Pues yo creo que no es propio del mexicano. Sí es como que más evidente en lo mexicano, pero no tan propio de lo mexicano. Ok. Porque si te fijas, por ejemplo, en los calendarios agrícolas y esto, empieza uno a tener los sentidos, empieza uno a entender los sentidos. Gracias al calendario agrícola hay un dios de la lluvia, por ejemplo, porque es fundamental, sí. O dios del sol, o de las siembras, o de este cambio de generaciones. Nada más que la cultura mexicana, como bien señalas, pues es muy evidente por estas deidades, ¿no? Que también son fantásticas desde el punto de vista de verlas, ¿no? O sea, ver el ideograma, ver la representación de este dios, pues fascina, no solamente al mexicano, sino a los que vienen de fuera de México, dicen, es increíble sus dioses, ¿no? Creo que es eso. En este sentido, ¿cómo se explican o qué opinión les merece el que de entrada a nivel, digamos, nacional, a nivel país, pero también a nivel mundial, la adoración y la creación de cierto tipo de deidades son muy similares? ¿Cómo explicarse entonces? Vaya, quiero con esto señalar un poquito que cuando hablamos además de magia y superstición, no estamos o no pareciera que siempre se hablara de cosas fabricadas o no existentes, porque si no, ¿cómo nos explicamos que se repitieran en tantos lados de manera tan similar? Pero bueno, ustedes son expertos. ¿Qué opinión les merece eso? Pues a mí me parece que es una forma de cómo las personas explican su mundo, su contexto y todo lo que acontece en él, ¿no? O sea, por eso podemos ver en distintas culturas, por ejemplo, al dios de la lluvia, el agua. Esta es imprescindible para la vida, ¿no? Y como dice mi colega Jesús, pues para el desarrollo de sociedades agrícolas, ¿no? Entonces, por estas razones que podemos encontrar muchas veces a deidades similares o tal vez ritos similares. ¿Por qué? Porque esto es algo que todas las personas tratan de explicarse. ¿Cómo es que el agua llega a la tierra y de la tierra y una semilla brota una planta, el maíz, algo con lo que te puedes alimentar y continuar viviendo? Para mí eso sería. Que de alguna forma es como un poquito el por qué creemos lo que creemos, o sea, se basan de alguna forma en ciertas similitudes a percepciones de bonanza o de amenaza, Eva. Claro, es que como señalaba también mi colega Eric, yo creo que no es que estemos todo el tiempo exportando tradiciones de otras culturas, sino que en todas las culturas hay cambios de estación, ¿no? Y estos cambios de estación son perceptibles. Justamente platicábamos hace unos días y Jesús mencionaba que el hombre moderno en el capitalismo está desvinculado de la observación de la naturaleza, pero en las sociedades de antiguo régimen, las sociedades tradicionales, la observación de la naturaleza era parte fundamental de su sobrevivencia. Correcto, sí. Entonces observaban que cambiaba una estación, que comenzaba otra, y eso generaba pues toda una serie de explicaciones mágicas, ¿no? De por qué sucedía esto. ¿Y tú, por qué consideras que se está dando esta desconexión? Es que en un momento de la historia el hombre tenía que sembrar y domesticar lo que se iba a comer. Buen punto, Y pasó la revolución industrial y empezó a cambiar esto de manera drástica. Y hay una ruptura en esta forma de entender el mundo, de respirarlo, de sentirlo, de venerarlo. Todo se empieza a mover. Entonces es a partir de ahí en donde en esta desvinculación pues ya no entiendes tanto qué está pasando y se te hace extraño algo que era parte de tu día a día, ¿no? Darle gracias a la tierra porque te está dando de comer, o al sol porque está alimentando también a lo que estás cosechando, por ejemplo. Como que nos reconocíamos más como parte de, y no que lo percibiéramos como nuestra propiedad y como nuestro uso más medio egoísta como sociedad, ¿no? Sí, sí. Claro. Los invito a que veamos justamente un reportaje que preparamos de esta razón del por qué creemos lo que creemos. Y como ven, es interesante. Vamos y regresamos.
¿Por qué nos atraen las leyendas? Las leyendas se tratan de narraciones populares de eventos considerados sobrenaturales, transmitidos de forma oral o escrita. Estos relatos nacen en un momento histórico preciso y están muy relacionados con las costumbres y tradiciones de una comunidad en particular. Por ende, existen ciertos relatos con carácter de veracidad en su contenido. Estos elementos suelen introducirse en el imaginario colectivo y constituyen una parte importante de la cultura de una población en específico. Las leyendas tienen funciones tan diversas como subrayar aspectos religiosos y espirituales de una población, así como exponer y resguardar la cultura o de un hecho histórico. Dada la variedad y la versatilidad de las historias, las leyendas seguirán presentes en la cultura popular de cada país o región, manifestando representaciones genuinas de sus tradiciones y costumbres más arraigadas. Y es que, como ven, tenemos que encontrar formas, y estas formas implican el empaque, historias, para transmitirnos conocimiento de muy distintas formas. Y en este sentido, las leyendas me parece que sí son, como escuchábamos en el reportaje, muy interesantes. ¿Por qué nos gusta explicarnos las cosas a nivel leyendas? Porque el humano está acostumbrado a transmitir sus historias de manera oral, de una y otra y otra y otra generación. Y cada persona que va contando una historia va agregándole algo de su propio caldo, digámoslo de alguna forma, ¿no? Okay. Entonces, a partir de esto es que tú vas explicando cómo es que sucedió algo, cómo es que se fundó tal institución, cómo es que se erigió tal edificio. Entonces, a partir de eso, no solamente estás contando el acontecimiento en sí, sino estás contando todo un imaginario que hay alrededor de las personas que vivieron ese acontecimiento y además todo el imaginario que hay alrededor de todas las personas que han escuchado esa historia y que a su vez van a transmitirlas. Le pongo saborcito, digamos, por decirlo de alguna forma, Eva. Sí, o sea, la función de las leyendas básicamente es ordenar el mundo caótico, ¿no? Explicárnoslo, pero también es conferir identidad o sentido de apropiación o de pertenencia, ¿no? Pienso mucho en las leyendas de los barrios. Ajá. Las cuentas porque te identificas y te hacen sentir que formas parte de ese barrio al contarlas, ¿no? ¿Es posible enumerar o listar algunas de las leyendas más relevantes, más conocidas, más socorridas por los abuelos? Dependiendo de la zona. Por ejemplo, eso es lo interesante, claro. En el centro histórico, sí, de hecho, el trabajo que se hace en intervención histórica parte justo de esto, de mapear, ¿no? Mapear la zona y ver las leyendas, porque como bien dice Eva, son organismos vivos, ¿no? Es una forma de pensar la ciudad muy distinta, ¿no? Entonces uno escucha una leyenda y dice, esto no viene en el libro, ¿por qué la está contando de esta forma, no? Pues es un organismo vivo, ¿no? Y hay variaciones. Ok. ¿Esto es lo que podríamos entender por tradición oral? Claro. La tradición oral justo es esta forma de vivir a partir del relato, de lo narrativo, que en muchas ocasiones es negado. La gente piensa que uno vive pues lo que hay, lo que ve. No, uno vive también lo que dice y cómo lo dice. Sí. El mejor ejemplo de esto es siempre lo cuento, es la película de Big Fish de Tim Burton, ¿no? En donde este personaje todo el tiempo está narrando su vida de manera como a él le gustaría que lo recordaran y al final pues lo logra, ¿no? Al final logra pasar a ser una leyenda. Construye a través de la palabra. Ayer justamente aquí en el programa platicábamos sobre la importancia de conservar las lenguas originarias, por ejemplo, y los esfuerzos por preservarlas, por ser justamente, no solamente no tener valor como lengua solo, sino pues como el empaque o la canasta que guarda cultura, tradición, historia y todo esto. Y encontrábamos, por ejemplo, que precisamente son lo local lo que va moldeando palabras muy similares, pero que cambian por una O, por una U, dos cerros de distancia, pero que implican justamente el paso de las personas y las experiencias y la modificación de ello en el tiempo. ¿Cómo ha ido cambiando? Porque el contar historias es algo que, como muy bien comentabas, Eric, nos gusta hacer y lo hemos hecho desde siempre y es parte de la cultura, de la humanidad, evidentemente, ¿no? Pero aquí encuentro un cruce momentáneo o interesante en el sentido de ¿qué opinión nos merece el cruce hoy con las tecnologías para la información, las plataformas digitales, que justamente nos han revivido a muchos
varios placeres que parecían estar perdiéndose. El escribir, bueno, el leer de entrada, Claro. ¿no? El escribir, aunque sean 140, bueno, ahora 280 caracteres, Sí, sí. ¿no? Pero, y el desarrollar un ejercicio mental de constreñirte a un cubito de párrafo para poder contar algo interesante. Y nos va quedando claro con las redes sociales que mientras más me tardo, menos interés genero. Entonces, mi capacidad de síntesis debe irse ejercitando. ¿Encuentran ustedes una línea paralela, decir, entre las leyendas, el gusto por comprimir nuestras historias y las tecnologías para la información? ¿Cómo lo perciben ustedes? Yo creo que sí, porque en medida que tú vas construyéndote, incluso desde, pongamos un ejemplo, Facebook, ¿no? Tú vas construyendo a partir del Facebook una imagen, un cuento de ti. Sí, correcto. Y guardas silencios que compartes solamente con otras personas, Sí. pero en la red social tú eres abierto a. Entonces, obviamente, en ese abierto a empiezas a crear un personaje, literalmente es un personaje que cuenta sus dudas, el día a día, al final de cuentas eres un personaje, te volviste, vuelvo al ejemplo de Big Fish, lo que cuentas, ¿no? Aunque pues tú sabes que tienes tus silencios en la realidad. No, pero Chuy, qué maravillosa cosa acabas de decir, coincido completo, en el sentido de, además de, justamente es muy buena analogía de que lo que dices te construye, te conforma, porque queda claro hoy para la mayoría de nosotros que no hicimos leyendas, pero que participamos hoy en redes sociales, hoy queda muy claro que si genero mala vibra, recibo mala vibra. Si salgo y ofendo, si acoso, si mis discursos o el contenido que comparto es violento, voy a recibir y voy a tener interacciones violentas. Y en la medida en la que lo hago al revés, en la medida en la que ando más como buena vibra, Claro. es más fácil generar un entorno enriquecido en términos de los intercambios. Tienes toda la razón. ¿Qué tanto estamos hoy conscientes, aún con una herramienta de este poder, como las redes sociales, del poder de la palabra, Eva? Híjole, pues yo creo que el hecho de que las redes sociales aparezcan sí ha modificado mucho esta sociedad oral, que no deja de ser oral, ¿no? Sí, pero sí, sí. nos ha inmerso en un universo de escritura, ¿no? Nos ha forzado a leer, ¿no? Sí. Dicen que el mexicano no lee libros, pero está todo el día leyendo en el Facebook, Sí, ¿no? sí, claro. Y Claro. estas tecnologías, estas nuevas plataformas digitales, las redes sociales, me parece que tampoco han excluido el mundo tradicional de las leyendas, de los mitos, porque ahora saltan a las redes sociales, ¿no? Correcto. Estos mitos ahora saltan a las redes sociales. No solamente a las redes sociales, al mundo moderno, ¿no? Sí. Pienso en las series policíacas, pienso en todos los cómics o en todas Sí. las historias de superhéroes, ¿no? Sí, que claro. sí serán muy modernas, hablarán de Capitán América, y etcétera, Sí, sí. pero estarán, en el fondo estarán viejos mitos refuncionalizándose, ¿no? Viejos mitos. De hecho, todo la el esencia tiempo. del superhéroe, el defensor de los débiles, el Claro. proveedor de la justicia, el santo y Blue Demon en nuestro heroica y Exacto. nacional producción de superhéroes, Claro, por supuesto, claro. ¿no? ¿Qué trabajos hoy se hacen? Y platíquenme un poquito más del proyecto de ustedes. ¿Hay más proyectos, hay comunidades que estén enfocadas en conservar estas leyendas, en conservar estas historias? Porque la diversidad de las mismas a nivel nacional, me imagino, supone un reto realmente relevante, Eric. Claro. De hecho, si tú te pones a buscar libros acerca de leyendas, vas a encontrar una infinidad de obras, ¿no?, que hablan acerca del tema. No solamente de la Ciudad de México, sino que cada estado de la República va a tener sus propias leyendas clásicas, Sí. así como cada municipio. O sea, yo creo que las leyendas son todo un mundo, un universo, ¿no?, de historias orales que se han ido transmitiendo de generación en generación. Entonces, si nos centramos única y exclusivamente en la Ciudad de México, yo Sí. creo que la gran mayoría están en el centro histórico. Pero Ok. aún así, cada delegación o cada región de la ciudad, Sí. por decirlo así, Sí. va a tener su propia leyenda, ¿no? Claro, porque además si te vas, digamos, en Tasqueña, en Río Churubusco, claro. hay su propia versión de La Llorona, Claro. que escuchas o escuchabas en el Río Churubusco, que no estuviera entubado todavía. Exacto. Pero justamente había mucho. Ahora, ahorita que dije La Llorona, si se fijan, pareciera que
en la generalidad, y la intención de tenerlos a ustedes de invitados es salir de esa generalidad, pero en la generalidad pareciera que las leyendas, la mayoría de las veces nos encanta que nos lleven al miedito, nos encanta que nos lleven al terrorcito o a lo misterioso. Bueno, tuvimos incluso un presidente que consultaba vía el espiritismo a sus referidos como para que le indicaran qué hacer y qué no hacer. ¿Qué opinión merece esta parte particular? Igual, no en la cultura, no es exclusivo de la cultura mexicana, pero vaya que nos encanta, ¿no, Chuy? Sí, lo que pasa es que en este sentido la leyenda es un reflejo del miedo esencial a morir. Ok. ¿No? Pero hay una paradoja a su vez, que es qué pasa cuando mueres. Entonces, la leyenda responde de manera positiva que hay algo que pasa después de que mueres, ¿no? Sí. O sea, lo menos que te pasa es andar penando, ¿no? Lo demás es que te vayas al cielo o que te vayas al purgatorio, dependiendo del credo o el partido en esta vida, en donde claro, sí. Pero ahí hay un testimonio vigente de que hay algo. Entonces, a mí me fascina cuando la gente cree en eso, porque digo, ¡ay, qué envidia! ¿No? A mí me gustaría creer en eso, te lo juro, porque digo, porque tienes la certeza de que algo va a pasar después, ¿no? Sí. Es padrísimo cuando la gente te jura y perjura que se apareció su tío o su hermano, porque son testimonios de que hay vida después de la muerte, ¿no? Híjole, déjame, así como seguimos, compartirles este reportaje que creamos precisamente sobre el espiritismo en México, y así como regresamos, seguimos platicando al respecto. No se prendan la luz, ya saben, no se queden solos, sigan con nosotros, vamos a verlo y regresamos. ¿Has escuchado alguna vez del espiritismo? A mediados del siglo XIX en Francia comenzó a expandirse una doctrina esotérica llamada espiritismo, que en términos generales postula que es posible tener contacto con los espíritus a partir de un medium que se contacta con los espíritus de los muertos y estos hablan o mandan mensajes escritos para quienes los invocan. Las sesiones espiritistas eran guiadas por un medium quien podía conectarse con los muertos. Se trataba de una forma de reafirmar el sentido de la vida después de la muerte. El espiritismo como doctrina estudiaba el origen, destino y naturaleza de los espíritus. En México, el espiritismo tomó un carácter mucho más popular, producto de una mezcla de religiones europeas y prehispánicas, pero el fin era el mismo: responder. ¿Qué pasaba después de la muerte? El espiritismo llegó a México en 1858 con la revista Espiritista y eventualmente en 1872 la Sociedad Espiritista de la República Mexicana fundó el espiritismo y su práctica. Esta práctica se trataba de una cosa seria, ya que al hablar con los espíritus se podría preguntar cuándo encontrar el amor o el número ganador de la lotería. Pero para quienes eran más fieles, las conversaciones tomaban un tono mucho más sobrio, sobre filosofía, política, economía, finanzas, historia o literatura. Para 1910 se tocaron temas relativos a los acontecimientos cercanos, como la sucesión presidencial en México y el futuro del país. Por ello, uno de los espiritistas más conocidos y renombrados de su época fue Francisco I. Madero. Ya ven que justamente lo estábamos refiriendo en la conversación, y sí, en efecto, él consultaba a los espíritus para que le ayudara a determinar cuáles eran decisiones dentro del rumbo del país. Vamos a continuar con el programa, pero es interesante, y como decías tú, a mí me encanta y comparto este gusto por quienes están convencidos de que pudieron tener contacto con alguien más. ¿Por qué este gusto, este afán de comunicarnos con el más allá? Pues porque, como dice mi colega Jesús, te da certeza. O sea, me gusta mucho también pensar no solamente en el más allá como los muertos que están en el cielo, en el purgatorio, en el infierno, sino también ahora, en el mundo moderno que vivimos, el más allá también se ha tornado los ovnis, ¿no? O sea, saber que hay vida en otros planetas nos quita el miedo a estar solos, ¿no? Sí, nos quita más la incertidumbre, si estamos o no solos. Claro, tienes toda la razón. De hecho, ahorita que me estabas respondiendo esto, yo decía, bueno, probablemente si Julia, mi hija que tiene 7 años, está viendo el programa, probablemente estaría diciendo, bueno, ¿que no viste Coco, papá? O sea, quedó muy claro por qué sí hay que creer en el más allá. Pero es esta intención incluso de mantener o reconectar con seres que en su momento en la vida real no pudimos o conectar correctamente o terminamos mal, pero acompaña entonces mucho la cultura que tenemos de la muerte en México, y las leyendas entonces, digamos, forman parte de esta canasta que conformaría la canasta básica de los
contenidos alrededor de la muerte que en México nos gustan? Sí, porque hay, bueno, en mi forma particular de verlo, Sí. Hay unos relatos que son parte de la comunidad y hay otros que son familiares. Incluso, por ejemplo, los primeros cultos a seres de otro mundo, pues son los cultos a los ancestros, a los familiares. Ok, Entonces, ok. hay unos que están hechos para la calle, para la sociedad, para la comunidad, y hay otros que están hechos para la familia, ¿no? Entonces, es esta dinámica, ¿no? Tiene una dinámica muy interesante porque La Llorona, por ejemplo, podemos hablar todos de La Llorona, pero que yo hable de que en un sueño se apareció mi padre, aunque probablemente muchas personas tengan eso en la cabeza, Sí. no lo dicen, ¿no? Porque es un fantasma secreto, es que guárdenme el silencio de mi familia, ¿no? Y en alguna reunión quizá, ya cuando empieza la plática de fantasmas, que son Sí. más o menos a las 2 caguamas, Sí, sí, ahí, sí, sí. ahí ya empieza, ¿no? A contar. Oye, ¿alguno de ustedes alguna vez ha jugado Ouija? Yo. Sí. No, yo no. No. Ok. ¿Cómo se explican el fenómeno de esta histeria colectiva que te hace jurar que se movió, que respondió? ¿Quieres tú? No, dale. Mira, hasta lo platico y mira cómo se me puso el... Yo creo que, bueno, yo en mi caso, yo sabía que yo la estaba moviendo. Entonces, Siempre no- estuviste consciente Sí, de que era este pero- rollo... Pero era una cuestión de mucho placer. O sea, era mucho placer engañar a los demás. Ok. Entonces ok. era muy divertido, honestamente, lo volvería a hacer. Es que no hay que olvidar que en esta vida siempre hay audiencia y productor. Tienes Claro. tienes toda la razón en eso. Eva, Pues yo era la víctima de personas como él que juraban que se movía. yo ¿no? estaba contigo. Yo era ese que salió corriendo y me dejaste ver 2 días en modo no quiero ni hablar con ellos, no sea que reavivemos a las ánimas, ¿no? Claro. En ese sentido. Me encanta porque este fenómeno, esta sensación, este miedito colectivo, normalmente es parte del saborcito que tienes sentarte a escuchar una leyenda que te contaba tu abuelo, que te contabas en un campamento, ¿no? Claro. Y que le acompaña pues la complicidad de la oscuridad, de la noche, del suspenso y todo esto, pero siempre, en el caso particular de las leyendas, el colorido que tienen además y el empaque cultural que traen siempre ha sido maravilloso. ¿Se ha perdido la elaboración o la construcción de leyendas? ¿Se detuvo en algún momento? ¿Cómo sucede hoy esto? Es que como son organismos vivos, Ah, ok. ahorita están invadiendo las redes sociales. Ok. Sí, ahorita ocupan estos espacios en donde está la colectividad y se empiezan a contar ya de manera distinta. Ya no estemos pensando en las formas orales clásicas, si existieron alguna vez. Sí. Lo que está pasando es que ahora el papel de las redes es el que hace el detonante de contar las historias, ¿no? Ok. Y hay incluso youtubers o personas que se dedican a esto especialmente, ¿no? A generar miedo en redes y que lo han logrado, ¿no? Hay varios personajes en internet, ¿no? Que han logrado generar miedo en redes, ¿no? Ajá, claro. Y se cuenta, y si tú vas a los espacios ya fuera, digamos, del mundo real, ¿no? Que ya no está en redes, pues lo cuentan, ¿no? Incluso invade otros espacios, ¿no? Sí. La mamá ya no es el coco, ya es el ayuwoki, ¿no? Entonces, ay, no te metas porque el ayuwoki te sale, sí. ¿no? Sí, pero eso se gestó en redes. Qué buena Entonces, observación esa. está mudando porque son organismos vivos. Pero no dejan de ser leyendas y no Claro, dejan de claro. tener justamente todos estos elementos como Sí. tal. Pongamos una pausita muy rápidamente. Los invito a que hagamos un corte. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV. Esto es Generación H. Les recuerdo también, ya lo saben, pero es grato recordarlo juntos, que estamos también en Heraldo Radio. Esto es por el 98.5 del FM en la Ciudad de México y por el 100.3 en Guadalajara. Y vamos a hacer un corte, regresamos y seguimos platicando. Vamos a preguntarnos y a responder qué es esto de apropiarse de lo fantástico y dónde sucede. Vamos a ver. Regresamos.
Continuamos. Ya estamos de regreso y a ustedes como a mí les debe haber hecho mucho sentido la conexión que hicimos hace un momento entre lo que tiene que ver con este gusto y cultura por contar nuestra historia y transmitir nuestra historia a través de distintos productos, en este caso las leyendas, reforzados en mucho caso por los mitos, por la magia, pero además cuando lo conectamos con la modernidad, en este caso con las plataformas digitales, no solo no se pierde la construcción o la evolución de las leyendas, sino que hoy vemos que toman connotación y características propias, es decir, explotan el producto en el que nos están siendo entregadas. Y parte hoy del suspenso, por ejemplo, lo ayuda a generar los intervalos entre los que se van entregando justamente una historia. En el caso de Twitter, por ejemplo, el ir acompañando una historia que se está contando en tiempo real o en vivo, le da una carga muy relevante de suspenso, precisamente esta connotación de no sé qué vaya a pasar, pero bueno, me quedé muy clavado con esta parte, sí, porque tienes mucha razón en tu observación, Chuy. Platícanos, por favor, ¿qué es o qué implica apropiarse de lo fantástico? Pensamos que generalmente andamos en la calle o en el espacio en donde habitamos, ¿sí?, y lo pensamos como un espacio que forzosamente tiene que ser real. Forzosamente tengo que pensar en la casa como la casa, en el camino como el camino, y en el centro histórico es muy evidente que hay una ciudad real y una ciudad fantástica. Okay. Para los que estudiamos esto, nos dimos cuenta que esta ciudad imaginada poco a poco se estaba muriendo entre tanto ruido de comerciantes, entre tanta gente se está escondiendo esta ciudad. Y pues la intención justo es de apropiarnos, de revivir, ¿no?, de conservar lo fantástico, de que no muera lo fantástico, porque si llegara a morir se muere el centro, ¿no? Entonces yo lo que creo es que es una labor que tenemos que hacer día a día, y es imaginar la ciudad, no pensarla siempre como real. Me encanta lo que nos acabas de comentar. Platíquenme, por favor, del proyecto La Memoria de los Barrios. Pues creo que una de las partes más importantes es precisamente encaminado a lo que estaba comentando ahorita Jesús, ya que precisamente al perder este tipo de memoria, sí, es que se pierde, digámoslo así, la magia de la ciudad. O sea, por ejemplo, es como si ahorita tú vas a la Plaza de Santo Domingo en el centro histórico, ¿y qué piensas en ella? Pues que hay imprentas que probablemente te ofrezcan documentos de dudosa procedencia y cosas de este estilo, ¿no? Sí. Pero nunca piensas que este lugar durante años fue la sede de la Santa Inquisición, y que en este lugar sucedían pues tanto cosas un poco tenebrosas como otras no tanto, ¿no? Sí, que sí. Por ejemplo aquí mi colega Evita siento yo más versada en el tema, pero creo que es una gran parte que hay que recuperar, no solamente este lugar en sí, ¿no?, sino del Zócalo mismo, de Madero, de la Alameda, de muchos otros lugares. Es que estás comentando algo muy relevante. Entonces, ¿te parece bien, Eva, si antes de que nos platiques más a fondo al respecto, los invito a que veamos esto que preparamos juntos, que es Lo Fantástico, que es intervención histórica, para que la comentemos? Es una pista, de hecho, Vamos a ponerla, por favor, para que la podamos ir platicando. ¿Cómo nace el proyecto? Nace los camiones, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Se juntan y cuentan historias? Sí, lo que hacíamos antes de hacer los recorridos es que nos subíamos a los microbuses del centro histórico. Sí. Bueno, en el caso mío y de Vita todavía Eric no estaba, sí, y platicábamos la ciudad, ¿no?, la ciudad fantástica. Entonces, en lugar de subir y vender una mercancía o algo así, sí, lo que hacíamos era pues regalar cultura, ¿no? Y la gente lo aceptó muchísimo. Es decir, a la gente le gustaba esto que estamos viendo ahorita. Claro. En el cuadro. Toda esta gente, por ejemplo, que está ahí, estuvo presente para escuchar una historia. Lo que sucedió es que hicimos tanto ruido que el entonces director del Fideicomiso del Centro Histórico, José Mariano Leiva, nos dio la oportunidad, ya nosotros presentamos la propuesta de hacer estos recorridos. Y justo lo que hacíamos en los camiones lo bajamos a la ciudad, pero ya con permiso. Ya teníamos permiso de hablar ahí en la ciudad sobre la ciudad fantástica. ¿Cuáles son las reacciones que ustedes observaban en la gente? Es decir, ¿cómo reacciona alguien que al ir pasando escucha a alguien que está
versando algo que no tiene que ver necesariamente con política o con lo banal, sino que estás contando una historia, una leyenda. ¿Cómo reaccionaban? Yo lo digo con mucho agradecimiento. La gente ha reaccionado muy contenta de estar en los recorridos, ha manifestado siempre su alegría de estar allí, porque también nosotros, el proyecto de intervención histórica, que dicho sea de paso, este nombre lo puso otro colega que no pudo venir hoy, que se llama Juan Mendoza. Un saludo a Juan, por supuesto. Sí. Pero este proyecto tiene el nombre de intervención porque la idea es recorrer el centro histórico y al momento de recorrerlo y de hablar de su historia, intervenirlo. Pero no nada más lo intervenimos los historiadores, lo interviene la gente misma que está ahí escuchando y que está allí participando en la recreación histórica de ese espacio. ¿Qué implica esta intervención? ¿Cuál es, en ese sentido, cuál es el acto de intervenir? ¿Qué se hace? Es regresarle la historicidad a un espacio tan querido por todos los chilangos y no chilangos, por todos los mexicanos, ¿no? Que es el centro histórico. Regresarle la historicidad, porque como decía mi colega Jesús, estamos tan acostumbrados a andar en la prisa cotidiana, caminamos quizás el centro para ir al trabajo o cruzamos el centro en el coche o en el metrobús para ir al trabajo, pero con tanta prisa y con el ruido de tantos coches y de tanto comercio, no nos detenemos a pensar que eso lleva siglos existiendo, claro, ¿no? Claro. Con toda la magia que puede haber ahí, ¿no? Me fascina esto que estás diciendo, Eva, porque me parece que encapsulas muy bien un sentimiento que yo estoy seguro la mayoría de nosotros hemos experimentado cuando hemos caminado por el centro histórico. Esto justo que acabas de decir, aún con la distracción cotidiana que comparto definitivamente, todos en algún momento, alguna vez, hemos caminado y hemos visto justamente alguna calle que uno voltea y dice, no me quiero imaginar qué pudo haber pasado aquí hace muchos años. Y caminas otras 2 cuadras y te preguntas, ¿quién habrá caminado esta misma calle si sé que aquí atrás vivió tal personaje y acá adelante sucedió esta otra cosa relevante y por acá está vestigios de lo prehispánico? ¿Cuántas cosas y sucesos se han dado en este espacio que estoy caminando? Sí, al menos una vez me parece que todos tú retrataste perfecto esta sensación de decir, esto que estoy caminando tiene historia bien interesante. Vamos a ver, de hecho, un reportaje que preparamos sobre el recorrido de leyenda y venimos y que nos cuenten un poquito más a detalle. Además, ¿quieren ir? ¿Quieren apuntarse? Ahorita comentamos cómo nos organizamos. El Centro Histórico de la Ciudad de México alberga leyendas urbanas que un grupo de historiadores se encarga de contarlas de una forma inusual, pues lo hacen a través de aquellas personas que aquí vivieron en la época antigua o que nacieron a través de leyendas. El proyecto se llama Intervención Histórica y la razón de este proyecto es rescatar los espacios que estén fuera de los inmuebles y que nos cuenten historia, ¿no? Y que generalmente se pierden justo por no tener un lugar específico. Pero no solamente son relatos de leyendas o de la Inquisición, sino que hay toda una investigación detrás que implica revisión de archivos históricos, recorrido y plática con habitantes de este primer cuadro de la ciudad. Y entonces, a partir de allí, tratar de velar esta otra ciudad que no se cuenta en la historia de bronce de la ciudad, ¿no? La historia de esos personajes olvidados, los personajes de a pie y marginales que habitaron las vecindades antiguas de la Ciudad de México. La Guerrero, la República de Uruguay, barrios, pasillos de la Merced y distintos edificios o calles son los que el proyecto Intervención Histórica lleva por recorridos a personas cada temporada que salen a la calle a difundir esta otra cultura urbana. De recorridos son muy interesantes porque generan identidad, ¿no? Y esta identidad hace que sientas pertenencia a la Ciudad de México. Más adelante conoceremos la leyenda de la calle República de Uruguay en el centro histórico, que fue la primera en tener alumbrado público gracias a una historia de terror. Porque además, nada que nos pudiera dar más satisfacción que cuando alguien de junto diga, oye, qué bonito edificio, uno pueda voltear y decir, déjalo bonito. No sabes lo que ha sucedido aquí por años o por siglos. En este sentido, ¿cuáles son algunas de las historias o los personajes que ustedes mismos han visto en el caso, por ejemplo, del proyecto del centro, que a la gente más le gustan o que más reaccionaban al respecto? Pues algo que también tiene como distintivo el proyecto de intervención histórica es que no solamente contamos las leyendas
que la gente conoce de oídas del centro histórico, ¿no? La leyenda de Don Juan Manuel, etcétera, sino que aparte nos damos a la tarea de investigar en archivo un montonal de casos que tuvieron este componente de lo mágico, de lo sobrenatural, y que tuvieron por lugar el centro histórico, o sea, que tuvieron, que se vivieron en el centro histórico, ¿no? Por ejemplo, yo he revisado pactos con el demonio que tuvieron en el siglo XVII, XVIII, que tuvieron el espacio del centro histórico, y ir a contarle a la gente estas historias que tampoco conoce, pero que sucedieron y que están registradas en expedientes viejos y apolillados de la Inquisición, ¿no? Esto ha resultado, me parece muy alentador también para la gente, algo que les motiva mucho, que les llama la atención mucho, ¿no? Pactos con el demonio en el centro histórico. Sí. Híjole, lo que decíamos, ¿no? Todo lo que ha ido sucediendo en un mismo lugar. Chuy, ¿a ti alguno en particular que te resulte entrañable? Yo soy muy fan de los espantos de vecindad. O sea, en la medida de lo posible trato de contar espantos de vecindad. No, pues espántanos, mi Chuy. Porque, ¿te cuento uno? Sí, claro. Por ejemplo, en la calle de Moneda, en el Porfiriato, la calle de Moneda es una calle muy, muy transitada, muy histórica. Sí. Ahí en donde muy probablemente ahorita está el Museo de la Imprenta que lleva la UAM, ahí había una vecindad, todo el centro histórico, estas casonas coloniales terminaron siendo vecindades. Un gran profesor que se llama Jorge Olvera nos explicaba esto y yo me quedé muy impactado hasta que di con una leyenda de una casera que advertía a todos los que vivían en la vecindad que no salieran a cierta hora después del toque de queda, decía la señora, porque se estaba apareciendo un fantasma, ¿no? Pues imagínate, toda la vecindad decía, no, mejor no salgo. Pero por azares del destino, un borrachito, pues llegó después del toque de queda porque así lo merecía la condición en la que vendaba. Por supuesto. Y cuando entra a la vecindad, se da cuenta de que hay un bulto blanco moviéndose, ¿no? Se envalentona y dice, ok, voy a acabar con este espanto de una vez por todas, y va a atacar al espanto, ¿no? Pues resulta que sí lo atacó, y no solamente lo atacó, sino que a la mañana siguiente se dieron cuenta de que el fantasma era la misma casera que se vestía de fantasma para robarse la ropa de los tendederos. ¿En serio? Ok, bueno, y era muy conveniente que el miedo fuera el... Me gusta mucho cómo termina, porque este espanto dice que al final la casera se volvió alma en pena de a de veras porque la llevaron a la cárcel de Belém, ¿no? Claro, claro, y entonces sí que fue alma en pena, por supuesto. Claro. ¿Cómo este ejercicio que están haciendo ustedes con este proyecto es razón para la generación de nuevas alternativas de turismo? Hoy escuchamos justamente muchas opciones de turismo. ¿Ustedes la consideran como parte de la oferta cultural y turística que hoy puede ofrecer, en este caso, la Ciudad de México? Me parece que sí, porque usualmente los recorridos que se hacen en el centro histórico tocan las leyendas más famosas, ¿no? Pero como comentaba hace un momento Evita, ¿no? También se hace una investigación que hay detrás y se tocan temas que no usualmente no se tocan, ¿no? Por ejemplo, también tenemos casos en los que hablamos de algo real, algo tangible, algo que tenemos cómo comprobar que realmente sucedió, ¿no? Por ejemplo, los crímenes que han sucedido en el centro histórico, ya sea de asesinatos o como, por ejemplo, no vamos lejos, un tema conocido por todos ampliamente que sería el sacrificio humano hecho por los mexicas en la época prehispánica, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo a lo mejor ha cruzado la calle de Guatemala por detrás de la catedral y nunca se ha imaginado que ahí estaba el Hueyzompantli, ¿no? Que hace poco arqueólogos han encontrado y que en este lugar era donde se empotraban en vigas de madera los cráneos de personas sacrificadas tanto en las guerras floridas como en sacrificios, ¿no? Ok. Hoy donde están esos puestos ambulantes, más bien estaba justamente eso. Pero ahí es que es lo mágico precisamente de recorrer, en este caso, el centro. ¿Cómo nace o qué implican, cómo se conforman los recorridos de otro tipo? Lo que tratamos de hacer generalmente es, en primera, ser lo más honestos que se pueda con la gente y ofrecer algo que no se cuente desde la historia
de bronce, Ok, ¿no? ok. O si se va a contar desde la historia de bronce, va a ser para destruirlo completamente. Ok. Entonces, lo que hacemos es hablar justo de crímenes, de fantasmas, de espantos, de leyendas, de caseras fantasma, como te acabo de contar, Sí. de los 41 maricones, de hablar, o sea, de hablar de todo este tipo de cosas que de cierta manera no quieren que se enteren o forman parte de un imaginario, pero que sería mejor contarlo y sería mejor apropiárnoslo, porque ahí está la gente de abajo, ¿no? Entonces, esta gente que siempre tratan de callar y la historia de Hidalgo y esto, pues no, la historia la hacemos nosotros, la hacemos las personas que caminamos esa ciudad, y así conformamos los recorridos, desde la mirada transgresora, por decirlo de alguna manera. Claro, me encanta además la postura, Eva. Claro, no, es que me parece que cuando hablamos del centro histórico y vemos las plaquitas, aquí estuvo Sí. la corregidora doña Josefa Ortiz Domínguez, y aquí en este convento estuvo también Sor Juana Inés de la Cruz, y aquí, ¿no? Pareciera que esta ciudad antigua, este centro histórico antiguo, era de los grandes personajes. Pero nuestro proyecto pretende decirle a la gente que no nada más vivieron a esos grandes personajes, que también vivieron personajes de a pie, personajes como nosotros, que no eran famosos, ni ricos, ni empoderados, y que también caminaron, sufrieron y gozaron la ciudad en otros momentos, ¿no? En épocas anteriores. Claro, y que sin embargo además vivieron los dramas y toda la cosa que puede vivir un ser humano Gozar y sin que sufrir. uno sea relevante o no como tal para la historia, ¿no? Claro. Déjenme compartirles, y ahorita me dan más detalles al respecto, sobre esto que preparamos acerca de la leyenda de la primera calle iluminada. ¿Ustedes saben por qué y cuál es la razón de la primera calle iluminada en el centro? Chequen lo siguiente y ahorita nos dan más detalles. Estamos aquí en la calle República de Uruguay, esquina con 20 de noviembre, y es una calle icónica porque aquí habita la leyenda más importante de toda la Ciudad de México. Cuando está don Juan Manuel en San Agustín, se cuenta la leyenda, cuenta Justo Gómez de la Cortina, que la gente decía que ahí fue el primer contacto con el demonio. El demonio se le aparece y le dice que muy probablemente su esposa lo está engañando. Entonces empieza los celos a comerle la cabeza a don Juan Manuel, de tal forma que el demonio le pide, a cambio de su alma, revelarle quién es el que le está poniendo los cuernos. Y le dice, ok, vas a tener que volver a tu casa, es decir, vas a tener que salir del lugar sagrado en el que estás, y a las 11 de la noche, en esta puerta, vas a esperar a la primera persona que pase y la vas a asesinar. Don Juan Manuel, a carta cabal, lleva a cabo esta enmienda del demonio, pero lo curioso de esto, de toda esta leyenda, es que muy probablemente la gente diga, bueno, pues es una leyenda y no pasa de eso. Pues sí, esta calle en donde había esta leyenda del asesino que preguntaba la hora y después te quitaba la vida, fue la primera calle que tuvo alumbrado en la Ciudad de México. Y que es esta es la plaquita que explica. No, si el miedo no anda en burro, pues claro, está. ¿Cómo reacciona la gente con esta leyenda, por ejemplo? Es que me parece espectacular. Además es la mejor muestra de, podríamos no creerlo, pero nunca está de más ser precavidos. Entonces, comencemos con luz por acá. ¿Qué les dice la gente? Pues justo cuando articulas que lo fantástico está en la historia, pues Sí. entienden la importancia, ¿no? Ese es justo. A mí se me hace increíble esa calle porque está el emblema del alumbrado, esta plaquita. 2 metros después está, aquí vivió don Juan Manuel de Solórzano, ¿no? El de la leyenda. Sí. Entonces se me hace increíble cómo la gente pues, se va con lo del alumbrado, ¿no? Pero muy probablemente esta idea, ¿no? de la leyenda, pues no sé si en su totalidad, pero algo influyó en que la alumbraran. Además la acompaña maravillosamente. ¿Cómo se organizan y cómo van determinando en dónde están llevando a cabo este tipo de intervenciones? Bueno, es un proceso muy largo el determinar cómo se hace un recorrido, pero principalmente es buscar las leyendas, ¿no? Sí. Y obviamente que éstas se puedan vincular tanto con el contexto urbano que ya hay ahí,
como también con la historia misma, es decir, que sea como una especie de triángulo para que las personas puedan identificarse de una u otra forma, tanto escuchando la leyenda en sí, como aprendiendo historia y además viendo qué importancia tienen estas dentro de una calle que a lo mejor ellos no tenían mayor relevancia, la tenían en mayor relevancia hasta ese momento. Ok, ¿cada cuándo sucede, Eva? Los recorridos. Sí. Tenemos temporadas y estábamos en temporadas de primavera, pero al parecer ahorita va a haber otra temporada, ¿no? Sí, lo más seguro es que en estos meses comience la temporada de recorridos. Yo nada más quisiera añadir, aparte de lo que Eric comentó, el trabajo de archivo que se hace. Porque no solamente es irse por la leyenda, sino es documentar a la gente sobre la historia del lugar, de los barrios de indios o de españoles, dependiendo del lugar en donde estemos parados, los documentos de archivo que tenemos de archivo histórico que tenemos para hablar de esto, y finalmente lo mágico o lo fantástico, ¿no? Para entrelazarlo y que quede lo urbano, lo fantástico y lo real. A ver, aquí me llama muy positivamente la atención esto que me estás comentando, porque quizás sí hay una escena de cliché que podríamos, que es casi hasta tangible, es justamente ese falso guía de turistas que le está diciendo a nuestro personaje con cámara a la altura de la panza, shorts y chanclitas, que escucha azorado lo que le están platicando. Casi siempre eso lleva ya un exceso de creatividad por parte del supuesto guía de turistas, que muchas veces lo aleja de la esencia histórica que se plantea en un lugar en particular. Lo vemos mucho en pirámides, por ejemplo, que suceden cosas por el estilo. Y aquí tú lo que estás comentando, y que me gustaría hacerle énfasis a la audiencia, es precisamente que el contenido que ustedes están compartiendo sí recoge mucho de la magia, de la superstición, de la leyenda, pero la sustenta con la documentación y el archivo histórico que ustedes consultan, Chuy, y eso me parece súper relevante. Y bueno, aquí me gustaría señalar que no solamente es búsqueda en archivo, en hemeroteca, pues buscamos documentos, ya sea de la Inquisición, de la Sala del Crimen de la Real Audiencia, etcétera, del siglo XVII, XVIII. También en la Hemeroteca Nacional buscamos periódicos del siglo XIX, todo lo que nos dé información sobre una calle, ¿no? O un espacio en el centro histórico, pero además también estamos todo el tiempo cotejando las calles que aparecen en estos viejos documentos con los nombres actuales, ¿no? Lo cual es todo un rollo, porque hay que verificar que sea efectivamente la calle, y para lo cual tenemos que recurrir también a investigar mapas antiguos y nuevos. La Sociedad de Geografía y Estadística tiene un gran acervo de mapas antiguos que nos han ayudado mucho como para localizar los acontecimientos que estamos reconstruyendo o investigando, ¿no? O sea, es una gran chamba. Además déjame resaltar que esto que está comentando Eva es relevante porque además se expone, entre otras cosas, en el Congreso Internacional de Magia, Brujería y Superstición. Tenemos de hecho un póster que les vamos a presentar ahorita. ¿Qué le recomendarían, mientras acompañamos la información del póster que están viendo ya en pantalla, qué le recomendaríamos para empezar a cerrar? Porque desgraciadamente el tiempo se va, pero más rápido que leyenda entretenida. A mí me gustaría enfatizar que este trabajo es hecho por personas muy valiosas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Alfa Cano, pero nosotros hacemos en noviembre, aparte de en donde también colaboramos, pero que no llevamos la coordinación, en noviembre hacemos el Congreso Internacional de lo Sobrenatural. O sea, son dos congresos. Que están haciendo nuestros colegas de la UNAM y que bondadosamente nos han invitado en esta edición a colaborar, y el que hace el posgrado de Historia y Etnohistoria, que es el Congreso Internacional de lo Sobrenatural, que ese viene en noviembre, ¿no? Y recoge estudiosos de todo el orbe que vienen a contarnos sobre lo fantástico y lo esotérico, lo mágico, y ahí es el espacio, que no le tenían mucha fe, pero ahorita ya vamos en nuestra 7ª edición, en nuestro 7º o 6º año. Pues los felicito mucho, los invito. ¿Dónde podemos encontrarlos en redes sociales? Estamos ya casi para terminar.
Intervención Histórica en Facebook, Intervención es Histórica. a donde le damos con todo. Aunque también tenemos Twitter, que es @IntervenciónH. De vez en cuando lo vemos, pero el que vemos muy bien es el de Facebook, ¿no? En Facebook, ahí trabajamos. Y ahí están entonces quienes pudieran estar interesados en colaborar o en contribuir, pueden encontrar conexión con ustedes. Sí, y el Fideicomiso del Centro Histórico, cuando saca la temporada de recorridos, también los hace conocer en sus redes sociales. Pues no saben qué gusto tenerlos aquí en el programa. Yo estoy a punto de despedirme con parte de un ritual que hemos ido construyendo aquí en el programa, que es tomarme una selfie con ustedes. Oh, bien. Y recordarle a nuestra audiencia que estamos todos los días, de lunes a viernes, en Generación H, platicando de los temas que son relevantes y que tengan, por supuesto, la oportunidad de conversar en redes sociales qué temas quieren ver, a quién traemos, a quién invitamos. No se pueden perder lo que sigue en la programación de Heraldo TV, porque yo sé que es parte de su programación favorita. Ya están por aquí los rockstars. Yo les recuerdo que soy Emilio Saldaña, el Pisu, que estamos en vivo en Heraldo TV, que están Heraldo Radio 98.5 en el FM, en Guadalajara están el 100.3. Yo les doy las gracias. Nos vemos mañana y me quedo tomando una selfie. Nos vemos mañana. Gracias. Ahora sí vamos a tomarnos nuestras